Saludamos al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, con las debidas disculpas. Conocemos que ha estado por algunos minutos esperando el economista Acosta. Le rogamos también a él y a nuestros oyentes comprender que estamos en situaciones un tanto limitadas de personal y haciendo el mejor esfuerzo para mantener el nivel y la agilidad en estos noticiarios. Reiterándole las disculpas, economista Acosta, vamos con su entrevista. Quisiéramos conocer su punto de vista general sobre el complejo, difícil momento que estamos viviendo en el país. Muy buenos días. Las disculpas son totalmente innecesarias. Comprendo perfectamente la situación y es más, he escuchado con detenimiento lo que está sucediendo en la ciudad de Cuenca y eso me preocupa sobremanera. Me preocupa sobremanera lo que sucede allí y en todo el Ecuador, particularmente en Guayaquil. Me preocupa lo que sucede en el mundo y además cuáles pueden ser las expectativas luego de superado el coronavirus. El coronavirus, creo yo, y este es el punto de partida de mi reflexión, nos abre la puerta a un momento de meditación. Primero, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Cuáles son aquellas causas que explican lo que estamos viviendo? Hay quienes simplifican todo y dicen esto es un complot, es la guerra geopolítica entre las grandes potencias que están utilizando las armas químicas, y en este caso serían bioquímicas. Más allá de esas lecturas que a mi modo de ver están totalmente injustificadas e insostenibles en términos argumentativos, me parece que debemos hacer un análisis del mundo en el que hemos estado viviendo para llegar a una primera gran conclusión. Y esto puede llamar la atención a muchas personas. Luego de esta reflexión, luego de esta meditación, si hacemos con seriedad y buscando la verdad en la medida de lo posible, podemos concluir que no podemos retornar a la normalidad. No podemos regresar a lo mismo de antes, porque la normalidad es la que explica esta crisis del coronavirus y además la recesión económica en marcha. Problema económico que ya estaba mucho antes larvado, antes de que aparezca el coronavirus. Es importante que entendamos que este mundo tiene que dar, el mundo de los humanos tiene que dar un golpe de timón para no seguir reeditando una serie de situaciones que son las que explican tantas pandemias. Este es el punto de partida, diría yo. Y ahí tenemos nosotros que comenzar a ver cómo enfrentar los problemas en el corto plazo sin tratar de reeditar las dificultades que hemos acumulado a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la opinión sobre lo que se viene, economista Acosta? Hay pedidos de presidentes de instituciones como el Banco Mundial, el BID, que hablan de una flexibilización desde el punto de vista financiero hacia los países más pobres del mundo. Desgraciadamente allí cabe indicar que Ecuador no está considerado entre los más pobres, pero sí es un país con serias dificultades. Y hay pedidos de economistas considerados como ortodoxos, otros heterodoxos, que hablan de que tienen que irse pensando en soluciones globales. La recesión en el mundo es un hecho, la recesión en Latinoamérica va a ser drástica, incluso aquellos países que presentaban mejores cifras en su economía se van a ver en problemas con muy serias caídas en sus productos internos brutos. Algún economista ecuatoriano hace muy pocos días, Augusto de la Torre, señalaba la necesidad de que el Tesoro norteamericano compre bonos que a su vez serían emitidos por entidades como el Banco Mundial, el BID, con fondos que luego estas entidades deberían aplicar a lo que sería un plan de recuperación posguerra de el COVID-19, algo similar al plan Marshall para los países europeos luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las perspectivas en este sentido y su pensamiento, economista Acosta? Bueno, hay una serie de iniciativas y una serie de propuestas. Insisto, lo que a mí me preocupa y mucho es que lo único que estamos tratando es de pasar el bache, voltear la página y seguir como antes. Seguir como antes será volver a lo que hemos estado viviendo estos días una y otra vez, porque las pandemias, no solo las pandemias en el campo sanitario, estarán presentes. No estamos frente a un simple cambio climático, estamos frente a un colapso climático. Esto es algo que hay que entenderlo definitivamente y hay que plantear entonces respuestas en el corto plazo. Habría que dar paso, por ejemplo, a una moratoria generalizada de deuda externa. Esta
idea nueva. El presidente Hoover de los Estados Unidos ya en el año 31 y 32 impulsó una idea de estas y se suspendieron los cobros y los pagos de deuda externa en prácticamente todo el mundo, pero fue una medida tardía. Ya la economía mundial había entrado en recesión y luego ya conocemos en qué derivó esa recesión que concluyó en una tremenda guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. En este contexto es importante entonces asumir en primer lugar la necesidad de suspender los pagos de deuda, ojalá a nivel global y sobre todo a nivel nacional. Se dice que no somos un país pobre, sino un país de ingresos medios, pero al paso que vamos a estar catalogados nuevamente entre países pobres. Yo recuerdo algo que no me voy a olvidar nunca, la frase que tuvo Ana Lucía Armijos, entonces gerente general del Banco Central del Ecuador, estábamos hablando en el año 99, cuando el Ecuador ya estaba ahogado por la deuda externa. ¿Y qué es lo que dijo ella cuando dijo que no iba a pagar la deuda externa? Cuando se le pedía que no pague la deuda externa, y dijo lo siguiente: primero es la deuda externa, después lo social. Si se sigue aplazando su pago, la deuda crecerá, estrangulando toda posibilidad de desarrollo, y sin desarrollo es imposible el pago de la deuda social. Lo mismo está diciendo el gobierno del presidente Moreno, en un momento dramático en el que se requieren todos los recursos económicos necesarios para disponer de los kits, por ejemplo, que sirven para detectar este coronavirus. Este es un tema que ustedes mismos acaban de leer: la incapacidad, primero, burocrática, la corrupción y la no disponibilidad de recursos económicos como tercer punto, que explican el no disponer de estos kits que son indispensables para detectar la enfermedad. Entonces aquí sorprende, llama la atención, indigna que el gobierno del presidente Moreno haya preferido pagar 325 millones de dólares de los bonos global contratados durante el gobierno de Correa, en lugar de destinarlos para atender los temas de la pandemia. Alguien dirá, pero es que vamos a recibir 2.000 millones de dólares. ¿Cuándo vamos a recibir esos 2.000 millones de dólares? El dinero lo necesitamos ahora, hoy día martes, no mañana miércoles. Hoy martes se requiere el dinero. Y cuando recibamos esos 2.000 millones de dólares, ¿cuáles van a ser las condiciones de política económica que nos van a imponer para entregarnos el dinero? Fue un tremendo error, histórico error del gobierno de Moreno no haber suspendido los pagos, porque eso constituye, hay que ser muy claros, precisos y francos, una traición a la sociedad. El Ecuador requiere dineros para la salud y para la alimentación ahora, no mañana. Y además, esta decisión de haberse tomado la suspensión de pagos habría sido un llamado de advertencia a los organismos internacionales y habríamos tenido aliados inmediatamente, como es el caso de Argentina. Me parece que es muy importante en este momento, en la coyuntura, tomar medidas que fortalezcan los lazos de solidaridad con justicia social. Primero la vida, luego la deuda. Este es el mensaje inicial. Economista Acosta, muy buenos días. Pues usted ya hizo referencia a esta situación que iba hacia allá mi inquietud sobre qué estamos priorizando en el país. Fueron 320 millones de dólares que se pagaron en deuda cuando lo que se exigía desde muchos sectores sociales era una moratoria de deuda, asumir o adoptar las medidas que ya las tomó Argentina, por ejemplo, de decir no al pago, no vamos a pagar un solo centavo porque todos los recursos deben priorizarse para combatir esta emergencia sanitaria. Sin embargo, nos preguntamos, más allá de el no pago de la deuda externa en situaciones como estas, ¿cuáles son las otras salidas en este caso que tiene Ecuador? Usted mismo nos supo manifestar hace brevísimos instantes de que esta crisis que ya tenía el país se va a ver seriamente agravada con todo lo que se está viviendo en este momento, con la paralización prácticamente absoluta de todo el sistema económico, de todo el sistema productivo. ¿Cuáles son las salidas que se pueden avisorar y sobre las cuales se puede trabajar de forma paralela en atender la emergencia sanitaria, priorizando la salud de los ecuatorianos y buscando alternativas para poder contrarrestar la crisis económica y lo que se podría venir luego de esta pandemia? Bueno, en primer lugar, lo que hay es que atender con todos los recursos posibles las necesidades de salud
de los habitantes de este país. Hay que traer todas las medicinas que sean necesarias, todos los equipos, todos los instrumentos indispensables para enfrentar esta pandemia. Y para eso tienen que estar los recursos disponibles, la burocracia tiene que agilizarse y hay que combatir frontalmente cualquier acto de corrupción, porque me parece intolerable que en medio de esta angustia nacional haya gente que esté tratando de hacer el negocio. Eso es algo intolerable. En segundo lugar, hay que atender también los temas de alimentación, y eso se requiere con urgencia, porque no solo es una cuestión de atender la salud, que es importante, es la prioritario, sino simultáneamente la alimentación. Y ahí hay que llevar comida, sea vía indirecta a través de bonos o directa a través de canastas familiares básicas que deben ser entregadas por el Estado ecuatoriano. Y habría que priorizar la transferencia de alimentos desde los campesinos y campesinas hacia los mercados. Muchos campesinos, muchas campesinas, este momento con la paralización del país, no pueden llevar sus productos a los mercados y están sufriendo también problemas graves de hambre, porque se especializaron en producir y en vender muy pocos productos, han perdido mucho de sus chacras y ahora están abocados a no tener los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias. Luego habría que pensar entonces en disponer, que esto es una idea que no acabo de entender por qué no se hace realidad, que todos los usuarios de la telefonía móvil dispongamos de un plan ilimitado, porque eso nos disminuiría las tensiones para averiguar cómo está la abuelita, cómo está el papá, cómo está el tío que estaba enfermo, sin tener que salir a la calle. Esta debería ser una medida urgente que habría que tomarla para que la ciudadanía disponga de un plan ilimitado, que no lo van a cobrar, porque esas empresas ya han tenido enormes utilidades. Y ahí llega un punto de dónde sacar el dinero en este momento. Ya tenemos algunas opciones. El gobierno nacional no debía haber pagado la deuda. Bueno, ya pagó la deuda, ahora debería suspender el resto de pagos porque la situación es apremiante. También entregó el oro, igual lo hizo Correa en el año 2014 cuando los precios del petróleo bordeaban los $100 por barril. Entregó también el oro, ahí no había terremoto de por medio. Pero bueno, el hecho es que ahora requerimos que quien más gana y quien más tiene contribuya de mejor manera. Una contribución especial. Sí, por favor. Sí, sobre el tema que usted acaba de mencionar, economista Costa, es muy importante. Su punto de vista como profesional en economía, que es usted sobre esta acción que hizo Ecuador, el de empeñar oro para obtener unos $300 billones de liquidez, tema que además se reflejó, no fue una información exteriorizada claramente por el gobierno, sino se reflejó en un boletín del Banco Central del Ecuador. Sí, eso es así, son $300 millones que se obtienen con urgencia al entregar, al ignorar, al poner como garantía una cantidad importante del oro físico de la Reserva Monetaria Internacional. Lo mismo hizo el presidente Correa en el año 2014, cuando recurrió al Fondo Monetario Internacional, cuando regresó al Fondo Monetario Internacional para pedirle autorización, la bendición y poder colocar bonos en el mercado financiero internacional por $2.000 millones, y en paralelo también hizo una operación similar con Goldman Sachs por $400 millones. Pero la diferencia es la siguiente, que en ese año todavía los precios del petróleo bordeaban los $100 por barril, la economía ecuatoriana no estaba en crisis ni la economía mundial tampoco. Es una diferencia abismal. Son acciones desesperadas ya por liquidez del gobierno. Exactamente, pero ahora la cuestión es que allá era más yo diría, no tanto por la necesidad de la sociedad, sino por garantizar el ego presidencial, y ahora estamos hablando de la vida de los seres humanos, y lo que está sucediendo ahora ya es totalmente intolerable, como fue también el desperdicio del gobierno anterior. Yo anotaría que aquí requerimos recursos. ¿De dónde sacar esos recursos? Mire, con una sola decisión, con una contribución de un 1% sobre los activos de los 270 grupos económicos más grandes, se obtendrían cerca de $1.200 millones. Recursos que los requerimos para atender vía bono o vía canasta alimenticia básica familiar a los sectores populares que este rato están sufriendo
duramente el impacto del coronavirus y tendríamos también algo de dinero para atender las cuestiones de salud. Yo creo que con $600 millones para mejorar el sistema alimenticio urgente, inmediato, se pueden resolver los problemas, y en lugar de tener a las Fuerzas Armadas solo reprimiendo a que la gente no salga a la calle, podrían ser los portadores de estas canastas alimenticias. No nos olvidemos que la gente sale a las calles muchas veces porque no tiene cómo quedarse en su casa. El 45% de los hogares ecuatorianos habitan en viviendas inadecuadas. Son cerca de 1.400.000 hogares que tienen déficits de diversa naturaleza. No tienen servicios básicos sanitarios, por ejemplo. Hay problemas de hacinamiento. Los materiales de construcción son de última categoría, de última calidad. En ese escenario, pensemos lo que significa para esa gente tener que permanecer en su casa sin ingresos, porque la mayoría de esas personas viven del día a día, no solo sufriendo la amenaza de la enfermedad o sufriendo la enfermedad, sino también el hambre y la desesperación. Y sin embargo, a pesar de que tengamos que corrernos unos cuantos agujeros las correas, esto lo decimos no solamente metafóricamente, pues esto implica sacrificios y muy fuertes para todos. Economista Acosta, es lo que tenemos que hacer. La decisión del gobierno de dilatar la suspensión de actividades es correcta. El llamado que hizo Gina Watson, representante de la OMS, el día de ayer, no puede ser más claro. Señala que la aceleración exponencial de la transmisión es preocupante y si no se mantienen las medidas, se puede presentar un escenario aún más catastrófico. Le dejamos en sus palabras finales para nuestros oyentes. Bueno, sin lugar a dudas, este es el momento en el que hay que pensar en esas decisiones que son indispensables. ¿Cuánta militarización va a ser necesaria? Es una pregunta que nos hacemos. Lamentablemente hemos llegado a este punto por varias razones. Uno, porque hemos dejado que la salud sea una mercancía y no hemos favorecido la salud pública. En el gobierno anterior hubo muchos recursos o más recursos para la salud, no lo que se establecía en la Constitución, que hay que destinar un equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Se llegó al 2% del Producto Interno Bruto, más que en los gobiernos anteriores, sin lugar a duda, pero no suficiente. Y lo grave es que en lugar de mejorar el servicio de la salud vista como un derecho, se permitió que gran parte de esos recursos fluyan al sector privado, que siguió haciendo negocios. Y ahora, cuando vemos que el gobierno nacional, que ya en el año 2013 comenzó a restringir la inversión en salud, y esto se agudiza en estos últimos 3 años, no hay los recursos para atender, no hay un sistema de salud vigoroso y tampoco tenemos respuestas comunitarias. En este momento la respuesta tiene que ser fortalecer los lazos comunitarios, los más lazos solidarios, para atender en las comunidades los temas de salud, de alimentación y de vivienda, sin estar esperando a que el gobierno resuelva todos esos problemas y sin estar esperando simplemente a la caridad pública, a la filantropía. Este es el momento, digo yo, de la reflexión. Hay que establecer un sistema de salud pública vigorosa, como derecho, con cobertura universal, con una enorme participación comunitaria, con mucha solidaridad y con mucha participación, sobre todo de la salud que proviene de los grupos ancestrales. Esa salud que viene desde el mundo indígena puede complementar los otros esfuerzos. Ojalá aprendamos de esta pandemia y transformemos esta crisis en una oportunidad para no volver a la normalidad, sino construir otro tipo de vida, mucho más responsable con la naturaleza, con los mismos seres humanos. Gracias por habernos atendido al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.